Mm, Creo que está grabando, ¿no? No veo la barra porque la proyección me tapa eso. Sí, está grabando. Ya. Voy a dejar abierto el chat también, por si acaso. Acá lo tengo. Chat. Para el lado. Ok. Ya. A ver, este ejemplo es bastante sencillo, pero contiene todo lo que uno quisiera saber de esta parte del curso. Porque vamos a ver cómo calculamos los objetos que estamos interesados cuando hay una transformación que es un poquito más complicada porque no estoy hablando de vectores, sino estoy hablando de o matrices o polinomios que enredan un poquito la cosa. Pero nos vamos a dar cuenta que, al menos en abstracto, hay una idea básica que es cambiarme de espacio y resolver el problema en otro espacio y después devolverme. ¿Ya? Y que eso es súper natural y después uno lo hace automático, no casi ni piensa. Y se trata de lo siguiente, vamos a tomar una transformación que toma polinomios y entrega polinomios, y, bueno, cualquiera, pero transformación lineal, por ejemplo, esta que representa la derivada, poco importa que sea la derivada para todo el ejemplo, así que simplemente toma un polinomio que tiene coeficientes A, B, C, D, y entrega el polinomio que tiene coeficientes B, 2C y 3D, ¿ya? Así que le baja el grado en 1, el término A desaparece, porque la derivada de una constante es 0, y sigue esa regla. Pero ya les digo, no importa que sea la derivada, es solo por una choreza más nomás. Ya. Entonces, la pregunta es todo lo relacionado al núcleo y la imagen. ¿Sí? O sea, bases, dimensiones, todo. Y voy a decir acá el método directo. ¿Sí? Porque es bueno aprender el método directo, porque si uno se enreda con pasar esto a otro espacio, está la posibilidad de siempre hacerlo directo. Ya, entonces, lo que sí uno tiene que acordarse de las definiciones. ¿Qué es lo que significa que algo está en el núcleo de T? Quiere decir que T de P es 0. Entonces, quiero resolver ese problema, saber qué polinomios van a parar al 0. Recuerden que este dibujo, este era T, por aquí está el 0, aquí hay algo que se llama el núcleo, que es la parada al 0, y la imagen es algo normalmente más chico. Entonces, para que se distinga, esto es el núcleo, y esto que está acá es la imagen. Y los puntitos son los ceros en cada uno de los espacios correspondientes. Ya. Entonces, T de P igual a 0 se va a transformar en un sistema, siempre. Y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Cómo aparece ese sistema? Bueno, eh, impongo que T de P sea 0, y T de P me están dando la fórmula aquí arriba, ¿cierto? Es B más 2CX más 3DX cuadrado. Y hago que eso sea el 0. ¿El 0 de dónde? El 0 del espacio en cuestión. Así que este es el 0 polinomio. Es un polinomio de grado menor o igual a 2, que es el 0. Y entonces aquí tendré que usar qué significa que dos polinomios son iguales, qué significa que dos matrices sean iguales. O el caso particular voy a tener que traducir qué significa esta igualdad 0. En el caso de polinomios es más o menos fácil porque dos polinomios son iguales y sus coeficientes son iguales. Y entonces esto me dice que los tres coeficientes B, 2C y 3D son 0. ¿Ya? Profe, disculpe, es que Sí, se me cortó a mí un poco el internet y no entendí por qué TDP es igual a cero. O sea, por qué impone eso. claro, fíjate en este dibujo. En este dibujo está esquematizado el hecho que T va de un espacio a otro. Entonces,
Bueno, va a completar un poquito, este es P3, este es P2. Pero la idea es que, ¿qué es lo que es el núcleo? Es todos aquellos que van a parar al cero. Entonces, por eso impones que TDP sea cero. Entonces, cada vez que quieres estudiar que el núcleo de algo, impones que algo de eso es cero y tratas de resolver qué significa eso en términos de P. ¿Ya? O en Ah, términos, perfecto. al final, en términos de los coeficientes. ¿No? ¿Por qué Ya. interesa el núcleo? Porque el núcleo te dice cuándo este problema, esta transformación es inyectiva o no. Esencialmente es por eso. Ya. Entonces aquí está resuelto. B igual 0, 2C igual 0, 3D igual 0. Pero aquí hay una pillería. Aquí hay una cosa que uno lo puede llevar a error. Que es, ¿qué pasa con A? Desapareció el A. ¿Cuántos vectores tiene el núcleo este? ¿Tiene uno solo? B igual a 0, C igual a 0 y D igual a 0. Hay algo raro, ¿no? A mí me suena algo raro aquí. Entonces, lo voy a hacer de la manera siguiente. Voy a reescribir este sistema con todas las coeficientes del polinomio P, que son 4. A, B, C y D. Porque si no lo escribo bien, no me doy cuenta de algo. Entonces escribámoslo aunque nos dé un lata. Al menos las primeras veces, pues uno ya se acostumbra. La primera ecuación, que es B igual a 0, en realidad es una ecuación que tiene 4 incógnitas y una ecuación. Las 4 incógnitas son A, B, C, D, y que está escrita acá. Aquí está la ecuación B igual a 0, pero escrita en términos de todos los coeficientes, porque si no los ceros que aparecen ahí me los pierdo. La otra era 2C igual a 0, ¿no es cierto? 2C igual a 0. Entonces esta 2C igual 0 es lo mismo que esa. Los coeficientes de las variables que no aparecen son 0. Y la última era 3D igual a 0, que es la misma que esa. Así que aquí sí que lo veo más claro. Este es un sistema de 4 por 3. 4 incógnitas, que son A, B, C, D, y 3 ecuaciones. Las 3 ecuaciones que provinieron de igualar este polinomio de grado 2 a 0. Aquí salen las ecuaciones. Entonces la igualdad de dos polinomios de grado menor o igual que 2, en el fondo son 3 ecuaciones, una por coeficiente. Ya. Y ahora si me lo plantean así, esto es mucho más fácil de entender. No, no es más fácil de resolver, es lo mismo. Pero ahora entiendo que tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones, así que es un sistema homogéneo, así que por lo menos hay una libre. Entonces, eso es lo que me perdí cuando simplemente puse esta cosa que está acá, que es incompleta. Porque uno tiene que resolver totalmente el sistema y decidir totalmente el polinomio P cuándo va a parar a cero, y eso depende de A, de B, de C y de D. Entonces, cuando escalonemos este sistema, que ya está escalonado, esa es la gracia, entonces escriben este sistema como la matriz aumentada, esta, A, B. Entonces se dan cuenta que está escalonado y que tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas, así que tengo que dejar al menos una libre. Entonces despejo, de la última ecuación me sale que D es 0, bueno, ya lo sabía, de la otra C es 0 y B es 0, y llego acá. B vale 0, C y D ya los despejé, y la pregunta es, ¿qué pasa con A? Bueno, estoy obligado a dejar A libre. De hecho, cualquier A me sirve para resolver esta ecuación, ¿cierto? Entonces, este es un caso un poquito raro, como queda la matriz escalonada, me queda un 0 a la izquierda. A veces puede pasar eso. Y me queda el A Jefe, libre, ¿sí? ¿qué es eso que cuando igualó la matriz escalonada? ¿El A10 o A10? ¿Qué es? Mm. La notación para decir que es la matriz aumentada, ¿no es cierto? En un sistema, tú pones la matriz Ah, A, una barrita, y el lado derecho. ya. Entonces, este es el lado derecho,
Y esta es la matriz A del sistema. Matriz del sistema. ¿Ya? Esta es la que escalona. Acuérdate que cuando tienes un sistema lineal, consideras la matriz de coeficientes, pero el lado derecho también. Ahora, en el caso homogéneo no hace falta poner 0, pero lo quise poner para que se den cuenta que este es un sistema que tiene un lado derecho que es 0. Así que buena la pregunta. ¿Ya? Y esa es la matriz que deberías escalonar. Bueno, en este caso ya está escalonada, así que no hay nada que hacer. Recuerda que para resolver un sistema pones la matriz A, el lado derecho, y escalonas. ¿Sí? Y después resuelves. Ya. Entonces la solución, y tengo que dar la solución general de este sistema, no me sirve decir B igual C igual D igual 0, y no digo nada de A, eso no está resuelto completamente. Y de hecho A puede tomar cualquier valor, porque A, como tiene siempre coeficiente 0, le da lo mismo. Entonces la solución general son todos los polinomios que son de la forma A más 0x más 0x cuadrado más 0x cubo, porque este era el B, este era el C y este era el D. ¿Ya? Así que son todos los polinomios constantes. Claro, tremenda gracia. ¿Cuáles son los polinomios que tienen derivada 0? Son los polinomios constantes. Eso lo aprendimos de cálculo hace rato. Pero desde el punto de vista de álgebra lineal hay que reconocer un poquito más. Porque estoy mirando los polinomios de una manera distinta que en cálculo. Entonces, ese polinomio que es p de x igual a a, ¿cómo lo escribo? Como a por algo. Porque acuérdense que para encontrarnos la base, tengo que despejar eso en términos de coeficientes libres por algo. Bueno, en este caso es a por 1. No está escrito el 1, pero ahí está el 1. Y entonces todos los polinomios son proporcionales al polinomio 1. Todos proporcionales al polinomio 1. O sea, la base del núcleo es este conjunto que tiene un solo vector, que es el polinomio 1, y por lo tanto la dimensión del núcleo es 1. Así que el núcleo de T está generado por un solo vector, eso es como que fuera una recta. En el espacio de los polinomios eso debería ser una recta. Eso es una interpretación nomás, ¿no? Pero esa es la intuición que uno se hace. Si uno tiene un espacio generado por un solo vector, que no es 0, eso debería generar algo que debería ser como una recta. Entonces, nos da una cierta intuición de cómo es el espacio de solución de esto. Ya, en todo caso, está generado por un solo vector. La base del ker de T es un solo vector. Y la dimensión del núcleo, entonces, es el cardinal de la base. 1. Tengo un solo vector. Estos unos son distintos, ¿eh? Cuidado. Uno es un polinomio y el otro es el número 1 de cuántos elementos tiene este conjunto. Ya, y el teorema del núcleo imagen, me dice que entonces puedo calcular cuál es la dimensión de la llegada. Entonces ahora resolví, perdón que vuelvo atrás, resolví esta parte contra el núcleo, y ahora propongo estudiar la imagen. En una función lineal, lo más importante es conocer el núcleo y la imagen, con eso conozco todo, toda la transformación. Entonces, ¿cómo calculo la imagen? Y eso es un poquito más difícil, porque aquí la ecuación se complica. Pero tengo una información. El teorema del núcleo imagen me dice la dimensión del espacio partida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Y acabo de calcular la dimensión del núcleo, que es 1. La dimensión del espacio partida hay que sabérsela. El polinomio de grado 3 tiene, no sé, 4 variables libres, 4 parámetros que se pueden mover libremente, no hay restricciones. Entonces tiene que tener dimensión 4, y de hecho conocemos una base, que es la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que 3. Tiene 4 vectores eso. Y entonces despejo la dimensión de la imagen, me sale 3. En este caso me ayuda muchísimo, porque de ahí en adelante ya no hago cálculos, porque
Yo sé que el espacio de llegada son los polinomios de grado menor o igual que 2. Yo sé que la imagen está metida en ese espacio. Para que recuerden el dibujo. La imagen está siempre metida en la llegada. Y en este caso son los polinomios de grado menor o igual que 2. Y me están diciendo, esta fórmula me dice que tiene dimensión 3 la imagen, pero los polinomios de grado menor o igual que 2 tienen 3 variables libres, así que debería ser dimensión 3 también. O sea, los dos tienen igual dimensión, y la imagen está metida en los polinomios de grado menor o igual que 2, pero si tienen igual dimensión tienen que ser iguales. O sea, si un subespacio es subespacio un espacio más grande, pero las dimensiones coinciden, se acabó, son iguales. O sea, no puede haber nada fuera de la imagen, porque si algo está fuera de la imagen es independiente, solo podría sumar a la base y tendría una base, tendría 4 vectores independientes en P2, que eso no puede ser. O sea, la cantidad máxima de vectores independientes en un espacio es la dimensión del espacio. Ese par de argumentos hay que manejarlos bastante bien. Y se parecen todos mucho. Por ejemplo, en R4 tengo 4 vectores independientes, es base entonces. Porque si no fuera base, le podría agregar uno independiente para hacerla crecer. Y entonces tendría una base con más de 5 en R4, no puede ser. Porque R4 tiene dimensión 4. Porque yo conozco una base que tiene 4 vectores, la base canónica. Todas las bases tienen la misma cardinal en un espacio. Entonces, ese tipo de argumentos que no son tan difíciles, pero hay que entenderlos bien, permiten ayudar a algo que en general uno debería hacer cálculo. Entonces, repito, esta cosa de conocer las dimensiones me ayuda a simplemente en algunos casos no tener que hacer ningún cálculo. Porque entonces la imagen de T, yo sé que son los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces una base de la imagen es una base de los polinomios de grado menor o igual que 2. Y eso por lo menos tengo que saberlo. Que es, esta es la base canónica. 1x, x cuadrado. Todo polinomio de grado menor o igual que 2 es combinación lineal de estos 3. Y solo necesito estos 3. Y si tengo menos que 3, no puedo, porque con 2 polinomios solo puedo generar algo que tiene dimensión 2, a lo más. Así que no puedo generar todos los polinomios de grado menor o igual que 3. Perdón, menor o igual que 2. Ya, pero aquí tuvimos suerte, porque la imagen es el mismo espacio de llegada, y entonces doy una base del espacio de llegada y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa cuando la imagen es más chica? Entonces voy a tener que hacer cálculos. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo se hacen esos cálculos, en general. Entonces, por cálculo. Por cálculo significa voy a escribir qué significa y tratar de resolver el problema. Entonces, lo que significa es que si yo tomo la imagen de un vector, entonces aquí termina esto sin cálculo, entonces lo que significa es caracterizar aquellos vectores, entonces aquellos polinomios en este caso. Entonces la pregunta es un poquito más complicada, por eso quiero enseñarles otro método. La pregunta es, ¿qué vectores? Acuérdense que en estos casos son polinomios. Q en el espacio de llegada existe un P en el espacio de partida tal que T de P igual a Q. Esa es la pregunta. Entonces, aquí tengo los polinomios de grado menor o igual que 3, aquí tengo los polinomios de grado menor o igual que 2, y la pregunta es, si tomo uno acá, ¿y esa es imagen de otro? Entonces, esta es la pregunta. Entonces, T de P. Y eso, al final de cuentas, es estudiar un sistema, de nuevo, porque T de P igual a Q, tengo P son 4 incógnitas, de 4 coeficientes. Q, no lo conozco.
Justamente ese es el problema, que Q no lo conozco. No sé qué valores tiene Q. Alguien me podría preguntar, este polinomio muy específico, el x más 2x cuadrado, ¿está en la imagen? Entonces ahí esto sería un sistema que se resuelve. Pero en general, este es un sistema que tiene incógnitas, los coeficientes de P, y tiene parámetros, que son los coeficientes de Q. Y la pregunta es, ¿qué combinación de esos parámetros me hace que el sistema sea compatible, o sea, que tenga solución? Entonces, el sistema es de este estilo, no es es del estilo x más y igual 4, no, x más y igual alfa, y 2x más 2y igual beta. ¿Qué condiciones debe satisfacer alfa beta para que ese sistema sea igual, tenga sentido, tenga solución? ¿Hay alguna condición en alfa beta para que eso tenga solución? ¿O cualquier alfa beta de eso tiene solución? Que alfa sea la mitad de beta. O sea, sí. No, espera. Que alfa es igual a beta medio, eso. ¿Todo el mundo lo ve eso? La respuesta está correcta, Nicolás. ¿Todo el mundo ve eso? ¿Que tiene que haber una relación entre alfa y beta para que este sistema tenga solución? Fíjense que el lado izquierdo de la segunda ecuación es 2 veces el lado izquierdo de la primera. Así que si tiene solución, el beta tiene que ser 2 alfa. Si tiene solución, sí, solo sí, beta es 2 alfa. Entonces, en ese sentido, esto me dice qué vectores de R2, alfa beta, tienen una imagen XY que va a parar a ellos. Aquí el T de XY, si lo quieren hacer completo, es X más Y, 2X más 2Y, que es lineal. Entonces, en ese sentido, esta ecuación, esta pregunta, ¿para qué elementos de la llegada tengo un elemento de partida que va a parar a él? Al final, se resuelve como un sistema de ecuaciones lineales, donde lo que me interesa ahora ya no es las soluciones XY, sino la compatibilidad del sistema. Porque el dibujo sería más o menos así. Esto es abstracción, ¿no? Los espacios no son redondos, pero es una manera de comunicarnos entre nosotros. Veamos otra. Entonces, en general, ¿qué es lo que va a pasar? Si tengo aquí U, y tengo el espacio de llegada B, y la imagen es más chica por acá. Acuérdense que el 0 siempre está en la imagen porque el 0 acá va a parar en la imagen. Entonces, si yo tomo un Q acá afuera, no tiene solución. T de P igual Q no tiene solución. Si Q no está en la imagen. Pero si me voy a cambiar Q barra, pero T de P igual Q barra tiene solución. Y si esto se transforma en un sistema, entonces el problema es saber para qué lado derecho, o sea, para qué Q barra, el sistema es compatible. Entonces esto es equivalente a estudiar compatibilidad. Fíjense que aquí no me interesa el P. Puede ser que este reciba muchos P's distintos. P1, P2, puede tener infinitas soluciones a este problema. Pero no me interesa eso. Porque eso tiene que ver con la inyectividad, ya la estudié, eso tiene que ver con el núcleo, nada más. Pero aquí me interesa saber cuándo esto tiene solución. Y saber cuándo tiene solución es entonces, ¿qué tiene que hacer el lado derecho, el Q? ¿Cómo tiene que ser para que sea la imagen de algo? Y tengo un pequeño ruido por acá, esperen un segundo. Ahí.
Ya. Entonces, hay que pensar que esto al final nos va a dar una compatibilidad de sistema. ¿Alguien tiene dudas todavía de esta interpretación? ¿Está claro, No sé, profe? no sé si les queda más o menos claro este dibujo, que es cuando muevan el Q, en algunos lugares no va a tener solución, en otros sí. Entonces, eso es lo que interesa. Son condiciones sobre Q para que esto tenga solución. Y eso es un sistema con parámetros, que no es tan fácil de resolver. O sea, todo el mundo que ha escalonado con parámetros se da cuenta que es un queso. Ahora, nuestro ejemplo que pusimos acá era directo, porque es cosa de darse cuenta que la segunda ecuación perdón, la segunda ecuación es el doble de la primera en el lado izquierdo, así que el lado derecho tiene que ser el doble del lado derecho de arriba. Pero no es compatible. Ya, entonces la compatibilidad es más difícil que estudiar el núcleo, pero hay una idea que que la hace igualmente difícil. Al final es lo mismo. Al final nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Que tiene la misma dificultad, a eso me refiero, no que sea lo mismo. Ya. Entonces la otra idea, que es la que vamos a empezar a usar, es, tengo esta transformación que manda polinomios en polinomios, entonces a mí me complican los polinomios, a todo el mundo les complican los polinomios, es un grado de abstracción mayor. De pensar que un punto del espacio es un polinomio es una abstracción importante, ¿sí? Y no es tan fácil. Ahora, esa abstracción por sí sola tiene gracia, porque entonces uno empieza a desarrollar una capacidad de decir, estas dos cosas que parecen tan distintas son lo mismo, y yo sé resolver mejor acá el problema que acá, me paso para allá y lo resuelvo allá, ¿sí? Esa es la idea, muchas de las matemáticas, que es simplificar el problema en el sentido que reconozco cuál es el problema que tengo que resolver y lo resuelvo en un sitio donde yo me siento más seguro, que son los sistemas lineales. Aunque sea un problema de polinomios, de matrices, lo que sea, ¿sí? Y esa idea se llama isomorfismo. O sea, esta idea de tomar, mirar los polinomios como vectores de R4, en este caso, y olvidarme los polinomios y trabajar solo con los coeficientes ABCD, yo lo encuentro interesante, importante. Simplifica el problema. ¿Ya? Entonces, hay algo que no depende de T, que es esta identificación entre polinomios y vectores de R4 en este caso. ¿Ya? ¿Qué es esta transformación L? Que no depende de T, digo. Este L es lineal, es fácil ver eso, ¿sí? Esto es otro ejemplo, ¿no? No, este es parte del mismo ejemplo, pero ahora voy a hacer el cálculo. Tendría que hacer el cálculo allá arriba, los polinomios, y ver cuándo ese sistema es compatible o no. Pero es para la imagen este cálculo, ¿no es cierto? Claro, es para la imagen, es para entender por qué voy a hacer lo que voy a hacer más adelante, directamente, para calcular la imagen. O sea, al final voy a llegar a una matriz y voy a decir, ya, ¿cómo se obtuvo esa matriz? Por esto. Entonces estoy Profe, tratando de explicar, sí. L va de los polinomios de grado 3 a R4 Ujú. o un R más. No, R4, perdón, S4 está medio raro. R4. Entonces lo único que hace es tomar un polinomio y entrega los coeficientes, ¿ya? De hecho, esta es la manera de codificar un polinomio en el computador. Yo no puedo codificar un polinomio en el computador. O sea, el polinomio tiene demasiada información, tiene información infinita porque es una función completa. Digo, ¿cuánto vale para cada X? Eso no cabe en ningún computador del mundo, nunca va a caber porque tiene una información infinita. Pero sí los coeficientes, o al menos una truncación de los coeficientes, porque aquí también guardar un coeficiente real entero tampoco cabe. Pero al menos uno podría guardar una truncación. Ya, entonces, voy a borrar eso porque si no va a parecer que es algo raro. ¿Qué es lo que hace esta transformación L que no depende de T? Esto es, hagamos un paréntesis. Yo me quiero cambiar de espacio porque me siento más cómodo en R4. Esta transformación
tiene la gracia que es lineal y biyectiva. La linealidad es fácil, después de un rato de hacer el trabajo se van a dar cuenta que es lineal, y esto hay que hacerlo una vez nomás, una vez en la vida a lo mejor. ¿Y qué es biyectiva? Bueno, veamos si es biyectiva. ¿Cuáles son los polinomios que a través de n van a parar a 0? Aquí está. Esto lo estamos haciendo con harto detalle, por si acaso. Después van a pasar por encima sin darse cuenta. Ya. Entonces, P es un polinomio que tiene todos sus coeficientes en 0, o sea, P es 0. Así que el núcleo es el 0. No hay otro polinomio que vaya a parar al 0, 0, 0, 0. Acuérdense que el 0 es el 0 de R4. ¿Cuáles son los polinomios que van a parar al 0 de R4? El 0 de R4 tiene los 4 coeficientes en 0, así que el polinomio tenía que ser el polinomio 0. ¿Ya? Directo. Entonces es inyectiva, porque dijimos que para una transformación lineal uno miraba la inyectividad viendo si el núcleo era 0 o más grande. Así que es inyectiva. Ahora uso un teorema del núcleo imagen, que ya se dan cuenta que lo he usado hartas veces. La dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 3 es 4 porque tiene 4 parámetros independientes. La R4 también, porque tiene 4 parámetros independientes. Profe, para que sea inyectiva el núcleo tiene que ser 0, ¿no es cierto? Solo el 0. Solo el Si 0. tiene algo distinto del 0 en el núcleo, ya no puede ser inyectiva, mira. Porque el L de 0 siempre es 0 para una lineal. Eso es más o menos fácil de probar de las propiedades de lineal. Si tiene otro L de Z igual 0, y Z no es 0, o sea, Z está en el núcleo y no es el 0, entonces estas dos cosas me dicen que no es inyectiva. Porque hay dos cosas que van a parar al mismo lado. El 0 y el Z. Así que para que sea inyectiva, el núcleo tiene que ser solo el 0. Ya, muchas gracias, profe. Y si es lineal, eso sí, solo sí. No es tan directo porque acuérdate de la función x cuadrado. Pero es lineal, no es una transformación lineal. Esto es f de x. F de x igual 0 es x igual 0, y me estaría tentado, pero el núcleo es solo el 0, ¿sería inyectiva? No, eso solo funciona para las lineales. Este ejemplo, el núcleo de f sería solo el 0, pero no es inyectiva. ¿Y qué pasa entonces? O sea, el mensaje es qué pasa con esto. Pero no es inyectiva. Lo que pasa es que no es una transformación lineal. F de x más y no es f de x más f de y. O sea, x más y al cuadrado no es x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí la respuesta es no lineal. Ya, entonces, ya sé que es inyectiva porque el núcleo es 0, pero entonces puedo usar un teorema que se llama el teorema del núcleo imagen, que lo hemos usado ya varias veces, que dice que la dimensión del espacio de partida es la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Eso siempre. Entonces este es el espacio de partida. Este es 0. Este es 4. Esa la tengo que conocer. Entonces tienen que saberse algunas dimensiones. Las dimensiones de las matrices, las dimensiones de las matrices simétricas, las dimensiones de los polinomios, las dimensiones de Rn. Esas 4 o 5 se las tienen que saber bien. Porque eso les da esta información que si no, no la van a poder despejar. Entonces despejan este 4. La dimensión de la imagen es 4. Pero la imagen está contenida en R4, porque estoy mandando de los polinomios a R4. Así que la imagen tiene que estar aquí adentro, en R4. Y de nuevo la pregunta es, tengo un subespacio R4 que tiene la misma dimensión, o sea, son iguales. La dimensión la calculé por el teorema del núcleo imagen, así que es súper importante esa fórmula y es sencilla de usar. La gracia de Ángel Riñón es que hay cosas demasiado sencillas y que son útiles. Entonces tengo
La imagen está contenida en R4, tiene igual dimensión, o sea, son iguales. La imagen es todo R4, o sea, es epiyectiva. ¿No? O sea, esta transformación que manda polinomio en sus coeficientes es una biyección lineal. Y eso se llama un isomorfismo. Y la intuición es que me puedo olvidar de los polinomios y quedar solo con los coeficientes. Eso lo vamos a ver un poquito más formal ahora. Ya, de igual manera, puedo hacer lo mismo en los polinomios de grado 2 a R3. Entonces, en el espacio de partida ya dije, en vez de trabajar con polinomios, voy a trabajar con coeficientes. En el espacio de llegada voy a hacer lo mismo. En vez de trabajar con polinomios, voy a trabajar con coeficientes. Y lo mismo que acabamos de hacer, la transformación que toma un polinomio de grado menor o igual que 2 y entrega los coeficientes, es un isomorfismo. Es calcar la demostración, es idéntica. No es la misma transformación, ¿no? Porque acuérdense que una transformación depende no de solo lo que hace, o sea, la fórmula, sino el dominio y el recorrido. Esto es de primer semestre. R no es igual a L. Dos funciones son iguales. Son iguales si sus dominios y recorridos lo son. Son iguales. Y voy a decir, y la acción, no sé, la acción es la misma. O sea, la acción de f de x igual a x cuadrado es elevar al cuadrado. O sea, la fórmula que define la función es la misma. Pero esta función, x cuadrado definido en todo R, y esta función definida solo en R+, no veo los negativos, la misma, es la misma fórmula, x cuadrado, no son la misma función. Conceptualmente no es la misma función. Así que aunque R y L se parecen tanto, que lo que hacen es tomar un polinomio y le entregan los coeficientes, una toma polinomios de grado 4, la otra toma polinomios de grado 3 y la otra de grado 2. Así que conceptualmente no es la misma función. Ya. Eso es un detalle que es bueno pensar un poquito. Ya. Entonces ahora voy a usar el T. Acuérdense, el L va desde los polinomios de grado 3, este es el L, lo voy a dibujar así como con, ese es L. Pero voy a usar el L-1, que es la inversa. Profe, Sí, con respecto al anterior, en intro del álgebra a mí me enseñaron con grafo. No sé si la acción a la que usted se refiere es lo mismo que el grafo de la función. claro, la acción, más que grafo, le suelen llamar, o sea, el grafo no en el sentido de teoría de grafo, sino el grafo como parejas X y tal que Y igual F de X, ¿no es cierto? Ah, ya. O sea, Ya. sí, en el caso de X cuadrado, este sería el grafo. Este sería el grafo, este dibujo. Esta línea en R2 se llama el grafo. ¿No es cierto? El grafo, o la relación, ahí, son las parejas X cuadrado. Tal que X está en R, ¿no? Es el dibujo de la función. Entonces una función son tres cosas. Uno, el dominio, otro el recorrido y otro este dibujo. Y estas dos funciones, aunque hacen lo mismo, se ve que son distintas porque el dominio es distinto y una vez que el dominio es distinto, el grafo ya no puede ser igual. A este dibujo le falta un pedazo. Así que estos dos objetos no son iguales. No son iguales estos objetos. Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a componer la transformación T, que sigue siendo la derivada, con L-1 y con R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago este camino de arriba, el camino rojo de arriba.
este de acá arriba. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es ese camino? Ese camino es, primero, aplico L-1, tomo un vector de R4, lo llevo a los polinomios de grado 3, tomo ese polinomio, le calcula t, me lo deja en los polinomios de grado 2, y después lo bajo hasta R3. Entonces, coeficiente, polinomio, 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 coeficiente. Me doy esa vuelta por arriba. Pero eso es lo mismo que hace la vuelta por abajo. Entonces eso define una función abajo, el j. Veamos cuánto vale el j. Entonces el j toma coeficientes de R4 y me entrega coeficientes de R3. ¿Ya? Entonces el j es R de t de L-1 de A, B, C, D. Este es A, B, C, D. Uf, no lo quise cambiar. Cambio. ¿Ya? Tomo un vector de R4, lo llevo a los polinomios, es el polinomio A, B, X más X cuadrado más X cubo. El t lo que hace lo deriva, así que me queda B, 2C, 3D son los coeficientes. Y el R me entrega los coeficientes para abajo. ¡Pum! ¿Ya? Y entonces el t es lo mismo que el j, cambiando nombres en el fondo. Porque el L y el R lo único que hacen es cambiar nombres, para mi gusto. Algo que le llamé polinomio, le llamo los coeficientes. Casi un problema de nombre nomás. Pero conceptualmente el j toma vectores y entrega vectores, y el otro toma polinomios y entrega polinomios. Pero el j, solo miren ahora esta parte. Toma un coeficiente, un vector de 4 y me entrega un vector de 3. ¿Ya? Ese es más fácil para mí que el de los polinomios, que me deja un poquito complicado. ¿Mm? O sea, el j lo puedo escribir bien. El j de ABCD es esta cosa que está aquí, este resumen, y eso es una matriz por ABCD, justo la misma matriz que ya estudiamos. Este no es este es 2, no. O sea, si hago esto de cambiarme de vectores, polinomio, 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 vectores, al final solo veo una matriz, que es la que vamos a empezar a estudiar ahora, de aquí en adelante. O sea, en algún sentido T es como la matriz. Es T por, ¿no? Multiplicar por matriz. En nuestro problema de calcular el núcleo y la imagen, pasa lo siguiente. Yo quiero calcular T de P igual 0, esto sería el núcleo. Entonces tendría, como R es un isomorfismo, R de algo igual R de algo, R de T de P igual a R de 0, pero eso es 0. Las ecuaciones son equivalentes porque R es biyectiva, la puedo cancelar. Es lo mismo que uno hace cuando, no sé, pues cuando tiene una ecuación, está muy acostumbrado a hacer esto, pero si tengo la ecuación, no sé, 2x igual 3, x igual 3 medios, es simplemente multiplico por la transformación que se multiplica por un medio, eso se puede revertir, es biyectivo. O sea, esta solución es la misma que esta. Ahora, eso pasa con transformaciones más complicadas, pero lo único que uso es que es biyectiva. Entonces, si T de P igual a 0, R de T de P es R de 0, pero R como es lineal me da 0. Y al revés, si R de T de P es 0, como R es biyectiva, T de P tiene que ser 0. O sea, que es la misma ecuación que la escribí de manera distinta. Pero ahora voy a hacer lo mismo que adentro. Entonces voy a reemplazar el P por algo que es igual a P, que es, tomo L y me devuelvo por L menos 1. Yo tengo una transformación biyectiva L, tomo aquí una cosa, la llevo para allá, y después me devuelvo por L menos 1. Así que no lo he cambiado. L menos 1 compuesto con L es justo P. Pero L de P es tomar los coeficientes de P.
Y entonces ahora me aparece el J. Esto es lo que llamé J, que lo calculé y está dado allá arriba. Esa es la fórmula de J. Y el T desapareció de alguna manera. Y el LDP son los coeficientes, A, B, C, D. Así que la ecuación del núcleo de T son los polinomios que tienen coeficiente A, B, C, D, tal que J de esto, o sea, esta matriz por A, B, C, D es 0. Entonces, Entonces, esta es la conclusión. Después de todo este enjambre de transformación y qué sé yo, al final, resolver la ecuación TDP igual a 0 es exactamente lo que hicimos. Es la matriz A por ABCD igual 0, o sea, un sistema lineal homogéneo. ¿Ya? Eso está resuelto. Ahora viene la imagen, que es donde vamos a ganar. La imagen es lo mismo, voy a jugar con las mismas cosas. ¿Cuándo Q está en la imagen? Cuando Q es la imagen de alguien. Entonces la pregunta es, ¿Q está en la imagen? Entonces, Q tiene que ser la imagen de alguien. Pero ahora escribamos bien esto. Tengo una ecuación, Q igual TP, si multiplico por R, si compongo con R, que es biyectiva, esta ecuación tiene las mismas soluciones. Si tengo Q igual TP, R de Q igual RTP. Pero si R de Q igual RTP, como R es biyectiva, quiere decir que Q igual TP. Esa es la inyectividad. Así que este es un sí solo sí. O sea, me cambié de ecuación. Parece que esto fuera más complicado, pero me lo está simplificando porque se van a dar cuenta al final. Ya, hago de nuevo el truco de P, lo escribo como L-1 de L de P. ¿Ya? L de P son los coeficientes. Así que esta ecuación que está escrita acá es exactamente esta. Tomo P, que no lo conozco, A, B, C, D, A más BX más CX cuadrado más BX cubo. Q, tampoco lo conozco, alfa más beta X más gamma X cuadrado. Y esta ecuación que está acá es esta. Porque el J es una multiplicación por matriz. El LDP es justo, de nuevo, A, B, C, D. Y el R de Q es alfa, beta, gamma. Los R y los L son las identificaciones. Entonces, ahora me cae en un sistema con la misma matriz A. No es otra, es la misma. Entonces tengo, en resumen, que es la parte interesante. Entonces, le asociamos una matriz A, tengo T, le construimos una matriz A, tenemos que ver de qué dimensión y todo eso, eso lo vamos a tener que explicar de nuevo mejor. Si yo tengo P está en el ker de T, entonces A de algo igual 0. P es A más bx más cx cuadrado más dx cubo. ¿Ya? Y la imagen pasó algo parecido. Imagen. Entonces, Q está en la imagen. El Q tiene parámetros, alfa más beta x más gamma x cuadrado. Sí, solo sí. El sistema A, B, C, D igual alfa, beta, gamma es compatible. Y fíjense que esto es lo mismo que decir que alfa, beta, gamma está en la imagen de A. Y eso ya lo sabemos resolver en principio. La imagen de una matriz la sabemos. Entonces aquí acuérdense, generado por las columnas de A. Entonces en este caso, yo sé que alfa, beta, gamma, o sea, el polinomio Q
igual alfa más beta x más gamma x cuadrado. Está en la imagen. Sí, solo sí. Alfa, beta, gamma está en la imagen de A, que es un espacio vectorial. Eso está contenido en R3. El A es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. La imagen de A, dijimos hace rato, está generado por las columnas. Voy a escribir todas las columnas para que se den cuenta que puede ser que no sea base. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0. En principio tendría que poner todas las columnas, ¿no? Sí, me falta ahí. Entonces estas son las columnas. Porque cuando multiplico una matriz por algo, eso es combinación de las columnas. Y todo el problema ahora es seleccionar una base. Claramente aquí me está sobrando por lo menos un vector que es el 0, 0, 0. Ese vector es el ID de todo el mundo. Así que... Y para seleccionar una base, de nuevo tienen que estudiar el sistema homogéneo. Vean la clase pasada que hicimos un ejemplo completo de eso. A x igual 0. X más la letra porque está en polinomio. A sería igual 0. Les recuerdo que aquí las variables libres son las variables que se despejan. Me dan los vectores genéricos. Me dan las columnas genéricas. O sea, el problema para los polinomios, para las matrices, por lo que sea, no es más difícil que cuando me dan una matriz. El núcleo es simplemente el núcleo de la matriz traducido. Esta cosa es como una traducción. En vez de resolver el problema en inglés, estoy resolviéndolo en español. Al final tengo que traducirlo al inglés, por supuesto, pero en vez de hacer el problema allá arriba, lo hago aquí abajo, lo resuelvo y lo devuelvo. Entonces es el núcleo de una cierta matriz. Y la imagen es la imagen de la misma matriz. Y eso lo sabemos resolver. Profe, y las Sí, variables que se quedaban libres eran las asociadas a las columnas linealmente dependientes, ¿no es cierto? claro, exacto. Y las variables libres te generan el núcleo, acuérdate. Agregamos el caso entero este de la matriz A porque es muy simple. Y con eso terminamos. Entonces el núcleo de A. Acuérdense que el A es esto. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Entonces ya está escalonada, ¿cierto? Entonces, A libre, B igual C igual D igual 0. O sea, las soluciones son A, B, C, D igual. Una manera de descubrir cuál es la base. A por 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Estoy escribiendo lo mismo y A libre. Entonces, el núcleo de A es generado por el 1, 0, 0, 0. Ahora son los vectores asociados a variables libres. Asociado a variables libres, sí, en este despeje, después de despejar. No, no es la columna de ella que es de 3. Hay un problema de dimensión. No puede ser esta columna. Esta columna tiene tamaño 3 y el núcleo está en R4, porque el núcleo está en la partida. Ya. Y la imagen, ya. Entonces, ver qué columnas son columnas LI. Pero es el mismo sistema homogéneo. Acuérdense que lo que tendría que hacer es combinar estas columnas igual a 0. Se puede cambiar de letra. X por 0, 0 más Y por 1, 0, 0 más Z
o lambda, beta, gamma, porque se recuerdan que son los coeficientes de la independencia lineal. Lambda, beta, gamma, 0, 2, 0, 2, 0, 0, z, 2, más delta, 0, 0, 3, igual 0, 0, 0. Estudiar este sistema. Entonces me dice que es el mismo sistema, tiene las mismas soluciones que ya las resolví. La escalonada, no hay nada que hacer. Entonces tengo variables independientes, variables libres, A, variables que se despejan, B, C, D. Entonces los vectores LI son las columnas asociadas a, no creo que se confunda, a B, C y D. Tienen que acordarse cuál es el argumento. Si la es libre, entonces le puedo dar el valor -1, esa columna la puedo despejar. Y aquí es peor todavía, la columna de 0, la asociada a A. ¿Sí? Acuérdense que en este sistema, estas son, ¿por qué dije lambda, beta, gamma? Perdón. Lambda, beta, gamma y delta. Beta, gamma y delta. ¿Sí? Como lambda es libre, le puedo dar el valor -1 y eso quiere decir que esta columna de acá es obvio que se puede despejar en términos de las otras. ¿No? Es un argumento que hemos dado varias veces. O sea, resumen al final. Hay que resolver un solo sistema, que es el sistema homogéneo, y hay que descubrir cuál es la matriz. Esa es la parte que todavía hay que entenderla un poquito mejor. O sea, lo que hicimos fue cambiarnos, remover esto un poquito, cambiarnos de espacio. Aparece una matriz. ¿Cómo aparece esa matriz? Eso es lo que tenemos que dilucidar un poquito. Pero una vez que aparece esa matriz, se acabó el problema, porque tengo el núcleo de A, la imagen de A, y lo traduzco para arriba y se acabó. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Entonces la imagen de A, ¿cuál era al final? La imagen de A es la generada por estas tres columnas. Esa y esa. Entonces la imagen de A Que son las asociadas a los... a los 1, 0, 0. Recuerda que esto es lambda, beta, gamma y delta. 0, 2, 0 y 0, 0, 3. No puse. Asociadas a variables que se despejan. Lo pongamos acá. Asociadas a variables que se despejan. Entonces las variables libres juegan un rol en el núcleo y las variables que se despejan juegan un rol en la imagen. Y el teorema del núcleo imagen no me dice nada más ni nada menos que el número de variables es igual al número de las que libres más el número que se despeja. Entonces esta es la dimensión del núcleo, esta es la dimensión de la imagen, esta es la dimensión del espacio de partida. Es el teorema del núcleo imagen, nada más. Preguntas.
Ya, jóvenes, nos veremos entonces. Si no hay más preguntas. Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir en cualquier minuto. No tengo problema en contestar. Profe, Sí, yo tenía una duda de un ejercicio de WIMS que estaba practicando, pero ya. no sé si te la puedo Sí, compartir la dame. pantalla. Sí, espérate, deja que tú puedas compartir. A ver, yo tengo que parar primero de compartir, ¿no? Sí, y compartir. Estoy un poco pegado. Ya. Todos pueden compartir, ya. Dale. Ya. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, ya, ya. Ujú. Es que el ejercicio era, creo que era este. Ya. Ah, que este no sé cómo demostrar que es un subespacio con esas dos indicaciones que me dan ahí. Ya. Déjame conectar. Ya. Este es polinomio de grado n. Ya. La única dificultad es polinomio de grado n, pero. Ya. No sé si puedo los dos. A ver si yo puedo. No. Tienes que desconectarte para poder conectarme yo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, tengo los polinomios que satisfacen dos ecuaciones, ¿no? Ya. Entonces era algo así como esto. Ya. Me dice, son los polinomios P en los polinomios de grado n, tal que P de 2 creo que era, y P de 9, no sé, algo así, ¿no? Tú tienes que estar viendo todavía, ¿no? P de menos 2 es igual a 0 y P de 9 es Ya, igual a 0. ya. Entonces P es un número igual a P de menos 2 igual P de menos 2 y P de 9 igual 0, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces mi polinomio, no sé. Toda la lata aquí es escribir esto. P de X, o sea, si es que yo quiero hacer una demostración, pero la vas a entender al tiro. P de X es A más, tiene grado n, así que A0, X, perdón, A0 más A1X, más A2X cuadrado, más AN, X elevado a N, ¿cierto? Eso es un polinomio de grado n. ¿Cuánto vale P de menos 2? P menos 2 es reemplazar X por menos 2. O sea, A0 menos 2 a 1 más 4 a 2 más. Y el último, bueno, es menos 2 a la n, a n. Y me están diciendo que eso es 0. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto es P de 9? Bueno, es parecido. A 0 menos 9 a 1 más 9 a la n a su n. Y eso también me están diciendo que es 0. ¿Ya? O sea que lo que me están diciendo es que P de menos 2 igual 0 y P de 9 igual 0 son dos ecuaciones lineales. Recuerda que las incógnitas son a 0, a 1 hasta n, son los coeficientes del polinomio. ¿Ya? Ya. Entonces, este subespacio, ¿tú quieres probar que es subespacio o quieres calcular la dimensión? ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? Acá piden que subespacio, claro. Ya, De lo, subespacio es del más X a fácil. Es más fácil subespacio. ¿Sí?
Ya, volvamos sobre esto más tarde. Yo te iba a calcular la dimensión al tiro. ¿Qué es subespacio? Entonces yo tengo P y Q, no sé cómo se llama, E, ¿se llama el espacio? Sí, es Tengo el que espacio y mostrar, F es el subespacio que tengo que cumplía mostrar esta que vez. P, tengo que demostrar que P más Q está en E, ¿no es cierto? Claro. Ya, ¿cuánto vale P más Q? Tengo que probar que satisface la restricción. P más Q en menos 2, ¿cuánto es? ¿Cómo se suman dos funciones? Entonces O ahí puede sea, estar la dificultad. ¿cuál En era la Q? primera O sea, función, P y Q son dos polinomios que están en este espacio que satisface esta restricción. Y la pregunta es si la suma también está en ese espacio. ¿Y qué es lo que tengo que verificar acá? ¿P más Q es polinomio? Sí, y de grado n. Y ahora tengo que verificar que satisface las restricciones. ¿Sí? sí. Entonces tengo que saber cuánto vale esto en menos 2 y tengo que llegar a que eso es 0. ¿Y por qué es 0? ¿Cómo es la suma de dos funciones? ¿Cómo se calcula el valor de la suma de dos funciones? Se evalúa P en -2 y se le suma Q evaluado en Claro, -2. la suma de funciones es simplemente evalúo y después sumo. ¿Mm? O sea, si yo tengo esta función y le quiero sumar esta otra función, el resultado es la función que está por acá arriba, que es la suma punto a punto. Que suma este más este y te da ese. ¿Ah? Así se suman funciones. Mm. Es como cuando quiero sumar, no sé, si quiero calcular cuánto vale seno de pi más coseno de pi, bueno, hago seno de pi, calculo coseno de pi y lo sumo. Y eso es lo mismo que calcular la función seno más coseno y evaluarla en pi. La suma de Profe, y esto de funciones la es, suma, ¿sí? la suma también tendría que ser para el -9 para que esté n, pues, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces esto me da que P más Q en menos 2 da 0, perfecto. Y ahora el I, P más Q en 9, es P de 9 más Q de 9 igual 0. Perfecto. Cerrado bajo suma. Y después cerrado bajo ponderación, bueno, lambda de P en menos 2 es lambda, así, lambda de P de primero, lambda de P en menos 2 es lambda por P de menos 2, porque así se amplifica una función, simplemente amplificar las imágenes, y eso es 0, y lambda en P, lambda P por 9 es lambda de P de 9, eso es 0. Así que cerrado bajo producto, Ah, bajo y eso es fácil. ponderación. Entonces eso es fácil. Ya, muchas gracias, profe. Ahora, te dejo tarea, no sé si te habrá caído. Y si haces esto, P menos 2 igual 0 o P de 9 igual 0, P polinomio, te voy a poner un más chico, P polinomio grado 3, tal que. ¿Eso es su espacio? Sí, ¿o no? Yo creo que sí. O sea, este es uno, ¿eh? Cuidado. Ah, es un no. Mm. O sea, tiene que cumplir una de las dos. Claro, entonces cuando lo sumes a lo mejor no cumple alguna de las dos. Fíjate que esto te dice, el polinomio tiene que, el menos 2 tiene que anularse, y el 9 no sé, aquí está 9, entonces a lo mejor hace así, este es P, y el Q lo anulo en 9, ese es el Q, pero el P más Q, ¿cuánto vale en menos 2? ¿Es 0? Ah, no se puede saber. No, no necesariamente 0. Claro. O sea, Recuerda que si quieres probar que algo cerrado bajo suma, tienes que probar que todos, así que te basta un contraejemplo. Y tampoco P más Q en 9 es 0. Ni. Entonces no satisfacen los P más Q, no satisface
la restricción. Claro. Así que hay que tener cuidado con los conectivos. ¿Ah? Lo que pasa es que desde el punto de vista del sistema, cuando yo digo satisface esto y esto y esto, es simplemente voy poniendo ecuaciones en un sistema. Los sistemas de ecuaciones son así. Es un I. Si yo te doy un sistema de 3 por 4, 3 ecuaciones, digo, satisface esta ecuación y esta y esta. Las 3 en simultáneo. Entonces es un I. El conectivo es un I. Tiene que satisfacer 3 ecuaciones. En cambio, el O es maldito. El O no te da un sistema lineal. Porque decir que esta ecuación se satisface o esta se satisface no es una ecuación lineal. Hazte un dibujo en el plano. Ya. Te vas a dar cuenta que no corresponden a ecuaciones lineales. Profe, y tenía otra pregunta, pero era de notación, de ¿Ya? matrices. Le voy a compartir pantalla, que no sabía si Ya. o sea, se la digo, quizás no Preparar. es necesario. Si tengo unos vectores ¿Ya? y me preguntaban, creo que eran cuáles genera, no era base, ¿Ya? y ahí tenía que hacer la matriz, escalonar y qué sé yo. Esos ¿Ya? vectores yo los puedo escribir como columnas o como filas, ¿no es cierto? Sí, esto es cierto. Porque estaba viendo que al escalonarlo me da distintos números, pero igual en ambos casos me decía que era dependiente o independiente. Entonces, Sí, si yo quiero, LI, no sé, 4 vectores. ¿Mm? A ver, ¿por qué me gusta ponerlos en columnas? Porque cuando hago la combinación de ellos, naturalmente me aparecen como columnas. Entonces pongo lambda por el primero, más beta por el segundo, claro. más gamma por el... Estoy tratando que se note distinto. Voy a poner 3 nomás porque si no me voy a volver loco. Entonces, este es esquemático. ¿Ya? Los pongo como columna al tiro. Sin embargo, si los coloco como fila, hay que entender por qué se pueden colocar como fila. Pero no es trivial. O sea, Tengo que escalonarlo que mostrar acá. gana números, Van a dar cosas muy distintas. pero igual se Aquí cumple que en cuando... ambos casos son LI o LD. Sí. A ver, aquí cuando escalonas, vas a llegar a una cosa así, ¿no es cierto? Ahora, estas columnas de acá no son las correctas. En el sentido que no son una base de lo que partiste. Tienes que volver a las columnas originales. Sí. O sea, te pongo un ejemplo. Si yo quiero estudiar la independencia de estos. Es trivial que me está sobrando uno, ¿no? Escalono. Me queda 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esta columna me dice es LI, lo que me indica que esta es LI, pero esta columna no genera lo mismo que esta. O sea, Claro. las columnas finales tienen el problema que estoy tentado de decir, estas son las columnas LI y las pongo. No. La base hay que mirarla al principio. Así que cuando las pones por columnas tiene una ventaja que yo lo entiendo mejor de dónde viene, pero cuando llego al final, cuidado, las columnas a las que llego no son una base de las que partí. Aquí es claro que esta columna genera un espacio distinto a esta. Después hacer el dibujo en R3. Sí. En R3, este de acá es este, y el otro es el 101, o sea, un vector que pasa en 45 grados. Este es el 101. O sea, genera una recta distinta de esta. Entonces hay que mirar a las columnas originales. En cambio, las filas es más difícil entender por qué, si las pongo como filas, funciona. Pero una vez que entiendo eso, cuando escalono por filas, entonces las filas a las que llego, pero un poco a llegar a 2 nomás, así, una cosa así, ¿ya? Estas son independientes, estas dos, pero estas generan lo mismo que estas. Son bases. Son bases del problema. O sea, las columnas no, las columnas tengo que leerlas al principio, pero las filas no importa. Escalono y las que llego son bases de lo que partí.
¿Y por qué? Porque el escalonamiento lo que hace es amplificar una fila y sumarse a la otra y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, estas filas son combinación de estas filas. ¿Ya? Pero me puedo devolver porque las operaciones elementales son reversibles. Entonces, estas filas son combinación de estas. O sea, las filas de donde partí, las filas a donde llego, generan lo mismo. Esa es una ventaja de las filas frente a las columnas. Ya. Entonces, cuando los pongo como columnas, yo entiendo mucho mejor de dónde viene y tengo que tener la precaución que las columnas que llego no son una base de la partida, pero sí me indican cuáles son los independientes. Es una indicación. En cambio, cuando las pongo por filas, tengo la dificultad por qué funciona esto. Pero una vez que ya resolví el por qué funciona, entonces las filas a las que llego generan el mismo espacio que las que partí. Porque el escalonamiento trabaja sobre filas, así que las filas a las que llegué son combinaciones de las filas de partida, por números, qué sé yo, sumé, resté, no sé cuántas veces. Ya, eso me dice que las filas de llegada generan menos que las de partida. Pero todas estas operaciones elementales son reversibles. Así que de las columnas de llegada que tienen ceros, los ceros los puedo botar. Puedo volver a las filas de arriba, a las filas originales. Así que las filas de llegada y las filas de partida generan lo mismo. Y esa es una ventaja. Ahora, ¿por qué las puedo poner como fila? Es una pregunta dura, complicada. No es tan fácil de resolver. Y la idea, por qué funciona, es que la matriz A y la matriz A transpuesta tienen lo que se llama el mismo rango. Y eso hay que demostrarlo. O sea, en el fondo lo que hay que demostrar es que el número de filas LI y el número de columnas LI en una matriz es el mismo. Algo que no es para nada evidente. Claro. Entonces, si yo tengo una matriz de 4 por 10, entonces miro las columnas, uno puede decir, pero ¿puedo tener 10 columnas LI? No, no puedo, porque tengo lo más 4 filas, o sea que el número de columnas LI es menor o igual que 4. Porque ¿cuántas filas independientes puedo tener? Tengo 4, así que lo más puedo tener 4. ¿Ya? Así que Profe, se silenció. Profe, sigue muteado. Sí. alguien me muteó. No, Ahí yo sí. mismo me muteé. Quise mover la barra. Este resultado que dice, una matriz tiene tantas filas LI como columnas LI. Ese es un resultado difícil. No es muy fácil, o sea, no es tan difícil tampoco. O sea, me demoraría, no sé, media hora, una hora en demostrárselo, pero eso es lo que está en la base de esto. Es raro, ¿eh? Es raro que sea una matriz súper larga, ¿sí? Entonces, puedo tener muchas columnas LI, no puedo tener tantas columnas LI porque tengo muy pocas filas, entonces no tengo tantas filas LI. Es por eso que se pueden poner como columnas o filas. Por ese resultado que hay que probar. Que, el número de filas LI y el número de columnas LI es el mismo. Sí. Igual en WIMPs, profe, mi duda era por eso, porque nos daban dos vectores, después nos daban otra lista de vectores y había que elegir una base. Entonces, igual ahí había que ver si eran dependientes o independientes. Entonces, al final o sea, lo probé con ambos poniéndolo como filo columna y me salía que daba lo mismo. Sí. Sí, da lo mismo. Ahora, en ese, no sé si los vectores eran de largo, ¿cuánto? ¿3? ¿4? Sí, 3. 3. Te conviene ponerlos como columna porque ahí a pivotear menos. Claro. Claro.
¿cierto? Sí. Si los pones como fila, si tenés muchas filas, vaya a pivotear mucho. Ya. ¿Mm? Sí. Estudia el rango de una matriz, ahí vas a tener la respuesta. Ya, profe. Ya, pues, Muchas gracias. nos vemos. Ya que esté bien. Chao, cuídense harto.